Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Amina siempre había creído que el amor era una promesa eterna. Había forjado esta convicción desde pequeña, creciendo en una familia donde los juramentos eran sagrados, donde el compromiso era una palabra inquebrantable. Para ella, el amor no era simplemente un sentimiento, sino una promesa solemne, un pacto invisible sellado con gestos cotidianos, miradas cómplices y sueños compartidos. Era la fusión de dos almas, la convicción compartida de que caminarían juntos, a pesar de las tormentas, a pesar de los años. Recordó su boda, el día en que se presentó ante Dios y su familia para jurar fidelidad y lealtad a Idris. Fue un día bañado de luz, un día perfecto que parecía suspendido en el tiempo. Miró a su esposo a los ojos, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con fuerza, y creyó, con toda su alma, que este juramento sería inquebrantable. Como una promesa sagrada, una línea invisible que los unía para siempre. Pero esa noche la realidad se filtró en su corazón como un veneno lento e inevitable. Lo que siempre había creído, la solidez del amor, se quebró ante ella, como un cristal que se hace añicos bajo presión. Amina siempre había creído que el amor podía superarlo todo, que incluso en los momentos más oscuros, quedaba una luz, una verdad que no podía ser distorsionada por el error humano. Sin embargo, esa noche, descubrió, brutalmente, que a veces las promesas no bastan. A veces, el amor se esconde tras mentiras, secretos que ni siquiera los más inocentes pueden ver venir. Y lo que parecía una promesa inquebrantable podía convertirse en un espejismo, un recuerdo lejano. Era jueves por la noche. Amina había llegado a casa antes de lo habitual. No había ninguna razón en particular. Quizás simplemente sentía la necesidad de reencontrarse con su marido, de pasar tiempo con él después de un largo día. Quizás era el cansancio lo que la había obligado a reducir su horario. Pero lo que no sabía era que no se limitaba a volver a casa. Estaba volviendo al torbellino de una realidad que no estaba preparada para afrontar. El cielo era de un gris denso y amenazante, como un manto que parecía envolver la ciudad entera. La lluvia golpeaba las ventanillas del coche, y el sonido de las gotas contra el cristal era relajante, casi hipnótico. Amina conducía sin pensarlo demasiado, su mente divagando entre sus preocupaciones diarias y los recuerdos de los momentos felices que pasó con Idris. Pensó en él, en su sonrisa, en su cálida voz. Una ternura la inundó. Incluso se encontró sonriendo, imaginando su rostro al verla llegar a casa antes de lo esperado. Quizás la sorprendería con una cena preparada, o quizás le diría que la había estado esperando durante mucho tiempo, que su ausencia lo había dejado con un vacío. Anhelaba ese momento de silenciosa complicidad, una velada como tantas otras. Pero entonces una extraña sensación la invadió. Un presentimiento, tenue pero persistente, como una niebla que se elevaba en su mente. Intentó ignorarlo, alejar la sensación, pero cuanto más se acercaba a su casa, más se intensificaba. Era como si el aire a su alrededor se densificara, como si algo, al otro lado de la puerta, estuviera esperando a ser descubierto. Negó con la cabeza, intentando convencerse de que no había nada allí, de que era solo una corazonada sin fundamento. Pero la ansiedad, como un velo oscuro, seguía sofocándola. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, la puerta principal estaba entreabierta. Este detalle la impactó de inmediato. Idris no era de los que dejaban las puertas abiertas, y menos sin motivo. Aparcó y salió, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Todo parecía demasiado silencioso. El aire era demasiado pesado, demasiado cargado. Caminó hacia la puerta con una lentitud inexplicable. Sus pasos parecían resonar en el silencio de la noche, cada movimiento convirtiéndose en una prueba, un paso obligado hacia una verdad que no quería afrontar. Empujó la puerta con suavidad, preguntándose por qué Idris no la había oído aún. Normalmente, la saludaba con una sonrisa, una pregunta, un gesto de amabilidad. Pero hoy, no había nada. Solo había este silencio. Un silencio extraño, casi opresivo, que le provocaba una inquietud que no podía identificar. Se deslizó al pasillo, se quitó los zapatos como por error y se dirigió al dormitorio. Cada paso la acercaba a lo desconocido, cada centímetro acentuaba la sensación que tenía, esa sensación de estar a punto de descubrir algo que trastocaría todo lo que conocía. Al principio, oyó voces apagadas e indistintas.
Un susurro, un sonido que podría ser de televisión o una conversación normal. Pero cuanto más caminaba, más claras y nítidas se volvían las voces. Había risas, voces alzadas, respiraciones. La intimidad de una situación que no debía oír. Se detuvo en seco. El corazón le latía con fuerza. Se sintió como congelada en el sitio, con una extraña sensación de ser a la vez espectadora y prisionera de lo que percibía. Ella lo sabía. Lo supo incluso antes de abrir la puerta. Era un conocimiento visceral, una certeza que la invadió de repente, como una revelación brutal. No era una sensación vaga, no era una intuición vaga. No, era la verdad oculta tras el velo de la vida cotidiana. Y Amina la percibía. Siempre la había percibido, pero había decidido ignorarla. Hoy, esta verdad se le impuso, cruda y sin adornos. Entró silenciosamente tras la puerta, con el cuerpo temblando por dentro. Sus manos también temblaban. Sabía que lo que estaba a punto de descubrirla cambiaría para siempre. Que esta visión marcaría un antes y un después. Que el mundo que creía conocer se desmoronaba ante sus ojos. Pero no estaba preparada. No estaba preparada para que la realidad se hiciera añicos de una forma tan brutal y devastadora. Escuchó. Sus oídos solo captaban fragmentos de frases, palabras ininteligibles y la tensión palpable que flotaba en el aire. Quiso huir. Cerrar los ojos y convencerse de que todo era una pesadilla. Pero su cuerpo permaneció allí, congelado, cautivo de un momento que ya no podía borrar. No había vuelta atrás. La verdad la alcanzaba, atrapándola en sus brazos fríos. Las voces eran ahora nítidas, entrelazándose en el aire como un veneno invisible, cada palabra golpeaba a Amina con la brutalidad de un martillo. Su esposo, Idris, y otra mujer. El calor en sus intercambios parecía impregnar toda la habitación, un calor que nunca había percibido en el tono de su esposo, un calor que le parecía extraño, inapropiado. Su complicidad era palpable, como una danza invisible que los unía, una danza que Amina no podía seguir, una danza de la que ahora estaba excluida. Las carcajadas que escapaban de la habitación eran lágrimas en el alma de Amina. Cada estallido la golpeaba, la traspasaba, cortando sus profundas creencias sobre el amor, la fidelidad y la promesa de su unión. Cerró los ojos, intentando concentrarse, ignorando el dolor que se filtraba lentamente bajo su piel. Inhaló profundamente, pero cada bocanada parecía más pesada que la anterior, más llena de la verdad que nunca había querido afrontar. Sintió que su cuerpo se balanceaba, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto de repente demasiado inestable, demasiado frágil para sostenerla. El vacío parecía extenderse a su alrededor, un vacío inmenso que la engullía lentamente. Allí estaba, sola, en una realidad que nunca había imaginado, un mundo donde su esposo ya no era el hombre que creía conocer, un mundo donde sus certezas se desmoronaban una a una. No supo cuánto tiempo había pasado antes de abrir la puerta. El tiempo parecía suspendido, distorsionado, irremediablemente congelado en un instante de puro dolor. Al girar lentamente el pomo, una frialdad gélida invadió sus manos. Su mente ya estaba a 1.000.000 de kilómetros de aquella puerta, intentando comprender qué estaba sucediendo, preparándose para lo inaceptable. Pero la escena que se presentó ante sus ojos estaba más allá del alcance de cualquier razonamiento. Era como si hubiera cruzado un umbral que marcaba el fin de todo lo que creía saber. Idris, acostado en la cama, en una posición que ella jamás imaginó, estaba allí, abrazado a otra mujer. Una mujer que Amina nunca había visto. Una mujer cuya sola existencia parecía una puñalada en el corazón de Amina. La visión era demasiado real, demasiado violenta. El dormitorio, antaño el lugar de su complicidad, su amor, su intimidad, se había convertido en un escenario de traición. Sus cuerpos estaban cerca, demasiado cerca. Lejos de la imagen que Amina siempre había tenido de su matrimonio, lejos de la unión que creía invencible. El dolor la invadió como una ola gélida, un torbellino devastador. No fue solo una mirada fugaz ni un instante. No. Fue un desgarro, un abismo de emociones contradictorias. La traición, el dolor y la confusión se mezclaron en su mente, ahogándola. La mujer, con sus gestos seguros, su voz suave, su presencia, parecía la intrusa en ese momento íntimo que siempre había estado reservado para Amina e Idris. Pero en ese preciso instante,
esta mujer se había convertido en todo lo que Amina odiaba. Representaba la ruptura, el dolor, el abandono. No la notaron de inmediato. El tiempo pareció detenerse, como si la escena fuera demasiado irreal para percibirla por completo. Idris, tumbado en la cama, parecía ajeno a su presencia, absorto en la conversación que mantenía con aquella mujer. Pero cuando su mirada se volvió hacia la puerta, Amina sintió que el corazón se le paralizaba por un instante. El rostro de su marido se congeló, como si el mundo a su alrededor se hubiera derrumbado. Su mirada se perdía en una mezcla de confusión y culpa, una expresión que Amina nunca le había visto. Intentó enderezarse rápidamente, con un gesto apresurado y torpe, como si intentara recuperar un atisbo de dignidad, para reparar lo que estaba irreparablemente roto. Pero era demasiado tarde. La verdad estaba allí, cruda, expuesta. Los envolvía, pesada, aplastante. Amina se sintió paralizada, como congelada en una pesadilla de la que no podía despertar. Su corazón latía con fuerza, cada latido como un golpe violento en su pecho. Quería gritar, llorar, arrojarse a sus brazos y preguntarle por qué. Pero no pudo. Las palabras se esfumaron, y solo quedó la escena ante ella. La verdad, gélida e irrevocable. ¿Qué demonios?, empezó Idris, con la voz quebrada antes de terminar la frase. Se levantó de la cama, erguido, pero todo en su interior parecía impotente, perdido en una vorágine de arrepentimiento y miedo. Amina, sin embargo, no se movió. No podía respirar. El aire en la habitación parecía vacío, como si el peso de esta traición le hubiera chupado todo el oxígeno. Lo miró fijamente un instante, pero sus ojos, llenos de lágrimas, se apartaron poco a poco. Ya no podía mirar en qué se había convertido. Ya no podía mirar al hombre que amaba, que acababa de destrozar todo lo que compartían. Se giró lentamente, con dolor en cada movimiento, y caminó hacia la puerta, con el cuerpo temblando por la intensidad de la emoción. Un grito de dolor, como si le hubieran arrancado el aliento, escapó de sus labios. No era simplemente el dolor de la traición que acababa de descubrir. No. Era el dolor de la ruptura amorosa, el dolor del hombre que había amado, en quien había confiado, el que acababa de abandonarla, dejándola sola con un vacío creado por él mismo. No puedo quedarme aquí, susurró, con la voz quebrada, llena del dolor de lo que acababa de descubrir. No puedo seguir viviendo una mentira. Sin mirar atrás, Amina salió de la habitación, con el corazón apesadumbrado, corriendo por el pasillo como una sombra que huye de una luz intensa. Cada paso era un eco de su vida anterior a esa noche, una vida ahora irrevocablemente marcada por lo que había visto. Sabía que todo iba a cambiar. No necesitaba pensar más para comprender que, pasara lo que pasara, esta imagen permanecería grabada en su mente para siempre. No sería una mera imagen fugaz, una visión que el tiempo borraría. No, era un sello, una marca indeleble que se grabaría en su alma para la eternidad. Y aunque no hablara de ello, aunque huyera de su marido, este dolor la seguiría a cada rincón de su vida, a cada rincón de sus pensamientos. Cada sonrisa, cada mirada, cada momento de silencio en el futuro estaría teñido de esta traición, como una mancha de vino tinto sobre un mantel blanco, imposible de borrar. Las escaleras que bajó parecían interminables. La llevaron a un lugar que ya no reconocía, un lugar que ni siquiera quería reconocer. Agarró su abrigo sin pensar, subiéndose las mangas como por instinto. Ya no tenía un destino, solo la urgencia de huir, de alejarse de ese lugar que se suponía era un santuario, un hogar. La lluvia afuera había adquirido una nueva intensidad, golpeando los adoquines y creando cortinas de agua que hacían que el mundo exterior fuera tan borroso e incierto como sus pensamientos. Pero eso no la detuvo. No tenía un plan, un objetivo claro. Solo sabía que tenía que escapar. Tenía que correr. Caminaba sin rumbo, cada paso la alejaba aún más del pasado que había compartido con Idris. Era como si, con cada paso, una parte de sí misma se desprendiera, se deshiciera lentamente, una parte de la mujer que había creído en el amor, una mujer que creía que la lealtad era más que un simple juramento. Acababa de borrar esa ilusión en un instante. Con cada gota de lluvia que le golpeaba el rostro, se sentía un poco más desconectada, como si se perdiera en la oscuridad de la noche. Ya no era Amina, la mujer que amaba. Era solo una figura solitaria, perdida en un mundo que ya no tenía sentido.
La noche era completamente negra, casi palpablemente oscura, y a Amina no le importó. Se sentía como una extraña en su propia ciudad, un fantasma vagando por las calles sin nombre, perdida y sin rumbo. Los rostros de los transeúntes no la reconocían, y ella ni siquiera quería ser reconocida. No tenía ni idea de qué iba a hacer, a dónde iba. Tal vez en algún lugar, entre los recovecos de esta ciudad, encontraría un lugar donde nada de esto hubiera sucedido. Pero era solo una ilusión, un pensamiento fugaz. En el fondo, sabía que no podía volver a casa. No después de lo que había visto. No después de aquella noche que destruyó todo lo que conocía. Caminó durante horas, con los pies empapados, la cabeza llena de tormento. Cada paso se hacía más pesado que el anterior. Sus pensamientos se entrechocaban, contradiciéndose. Se sentía traicionada, por supuesto, pero también furiosa. Furiosa con Idris, con esta mujer, consigo misma, por haber creído, por haber tenido esperanza. Pero también había algo más profundo, más insidioso, una tristeza infinita. La tristeza de perder una ilusión, de perder un amor que había creído sólido, invencible, eterno. Esta tristeza provenía de la comprensión de que la persona que había amado tal vez nunca se había convertido en la persona que ella imaginaba. Era la pérdida de una imagen, la pérdida de su esposo tal como lo había conocido. El mundo a su alrededor se había convertido en un mar de confusión, cada sonido, cada movimiento, parecía amplificar su dolor. El sonido de la lluvia, el eco de sus pasos, todo parecía fundirse en un torbellino de soledad. No sabía por qué seguía caminando, por qué seguía corriendo tan lejos. Quizás porque ya no podía soportar la intensidad de lo que sentía. El dolor era demasiado grande, demasiado brutal, y aún no tenía palabras para expresarlo. Finalmente, la lluvia empezó a amainar, pero eso no significaba que se sintiera mejor. Su mente seguía agitada, llena de pensamientos contradictorios. Sentía el peso de la traición sobre sus hombros, pero también la ira que la hervía por dentro. Ira contra Idris, contra la mujer, contra la injusticia. Pero en medio de esta rabia, emergió otra emoción, más apagada, más silenciosa, la tristeza. El dolor de perder algo tan preciado, tan íntimo. El recuerdo de los momentos que compartieron, las promesas de amor, todo eso ahora estaba devorado por la sombra de lo que acababa de descubrir. Al día siguiente, despertó en un hotel. La cama estaba fría e incómoda, pero representaba la distancia. Distancia de su hogar, de Idris, de todo lo que había conocido. Estaba sola, con los ojos rojos por las lágrimas, la cara hinchada por la noche en vela y el corazón aún roto. Aún no había tomado una decisión. No sabía si se iría de nuevo, si se alejaría para siempre o si confrontaría a Idris por todo lo sucedido. Ni siquiera sabía si quería verlo más. Pero lo que era seguro era que el camino por delante sería largo. Largo e incierto. Todo lo que había conocido se derrumbaría, pero en el fondo de ella, había una chispa de esperanza. Tal vez, de alguna manera, podría reconstruir. No por él, ni por ellos, sino por sí misma. Porque, después de todo, ella era la única que podía encontrar la fuerza para volver a levantarse.